El diseño del proyecto de vida es un trabajo en el cual nos damos a la tarea de respondernos varias dudas de tipo existencial, principalmente las que tienen que ver con la identidad. ¿Quién soy? ¿Por qué y para qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón de existir? Mi razón de ser en la vida, la misión. También sirve para respondernos, para cuestionarnos, para analizar el cómo me veo en un futuro, el hacia dónde me dirijo, que es la visión. Y dentro de esa visión, cuáles son específicamente mis objetivos a largo plazo, cuáles son las estrategias que tenemos diseñadas o pensadas para lograrlos. Y también meditamos en una filosofía o conjunto de valores. Ponemos por escrito, después de una revisión, de un análisis profundo de ciertos temas, valores o puntos existenciales, en qué cosas creo, en qué cosas yo decido que voy a fundamentar mis decisiones, y de esto deriva una política o una filosofía. Esto es una especie de código de principios a los cuales decidimos apegarnos y que vamos a utilizar para normar, para regular nuestra conducta, la toma de decisiones, las acciones que emprendemos una vez que decidimos llevar a cabo estrategias para el logro de nuestras metas. Analizamos también las metas a corto plazo, cosas que podríamos hacer en diferentes semestres, proyectos que no requieren mucho trabajo, mucho esfuerzo, metas significativas, pero que sabemos que podemos alcanzar en un tiempo regular. Y finalmente el proyecto de vida también nos sirve para poder tener conciencia de cuál es el legado que vamos a dejar a nuestro paso por la tierra. El por qué y para qué existimos no solamente se relaciona con el éxito personal, con el logro de metas o de objetivos estrictamente individuales, porque si centráramos de una manera estricta o específica el sentido de nuestra vida en los propios triunfos, en los logros, y dejáramos de lado el bienestar de los demás y no colaboráramos con los otros, la vida perdería todo sentido. Aunque tuviéramos metas, triunfos alcanzados, logros, no nos sentiríamos completamente plenos y realizados porque no estarían aportando algo significativo y valioso a la vida de los demás. Y de eso trata la existencia. Mucho de lo que representa la felicidad, la sensación de plenitud, de autorrealización, tiene que ver, sí, con el propio crecimiento, con los logros que alcanzamos en cada una de las metas que nos trazamos, pero también tiene que ver con cómo impactamos de manera positiva en beneficio de los demás. Y bueno, la primera pregunta que buscamos resolver a través del diseño del proyecto de vida, a través de este análisis, es el ¿quién soy yo? La primera parte del proyecto es el diagnóstico personal, una herramienta en la cual identificamos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, las oportunidades y amenazas de que estamos rodeados, y a partir de ellas logramos identificar y escribir también el autoconcepto. Y tenemos una utilidad muy importante derivada de este ejercicio que me permite conocerme mucho más a fondo a mí mismo, de esta primera parte que es el diagnóstico personal, que es lograr amarme, aceptarme de forma incondicional, esto es decir, con todos mis defectos, con mis virtudes, con mis habilidades y cualidades, pero también con mis fallas. Una autoaceptación incondicional significa que necesitamos lograr querernos, aceptarnos tal cual somos, sin ponernos una condición, sin pretextos, sin estarme criticando en el proceso de mejorar. La aceptación incondicional hacia el propio ser no significa ser demasiado tolerante con las fallas, con las equivocaciones. Por supuesto que hay que trabajar en mejorar nuestra actual condición, buscar ser mejores personas, pero la aceptación incondicional me permite no criticarme, no rechazarme, no castigarme, no sabotearme en el proceso de convertirme en una mejor versión de mí mismo. Imagina una persona a la cual tú quieres, amas, sientes un cariño profundo por ella. Tiene rasgos de su carácter que no te gustan, tiene formas de ser que no te agradan, pero no por eso la amas menos, la amas en paquete. Entonces la autoaceptación incondicional tiene que darse justamente hacia la totalidad de lo que somos, con las fallas, con los aciertos, para lograr cimentar la autoestima, para lograr fortalecer la seguridad personal, la autoconfianza, y eso es lo que me va a permitir hacerme sentir pleno, realizado, completo y por supuesto encaminarme hacia las diferentes metas. ¿Cómo hacer el diagnóstico personal? Que es el primer ejercicio del proyecto de vida. En las fortalezas vamos a pensar en diferentes cualidades y habilidades que tenemos y vamos a elegir las 5 mejores. Esas 5 mejores significa que yo voy a detectar cuáles de mis cualidades y de mis habilidades
están directamente relacionadas con los principales logros o éxitos que hemos obtenido hasta este momento de nuestra vida. Piensa en cualquier nivel de cosas que has logrado alcanzar, donde te sientas exitoso, donde sientas que alcanzaste una meta, donde sientas que lograste ciertas cosas que te propusiste en algún momento. Y entonces pregúntate, a estos logros, estos éxitos que tú has ido alcanzando, ¿a qué se debieron? ¿Cuáles son las 5 principales habilidades o cualidades con las cuales tú trabajaste, pusiste a funcionar en tu persona para tener el nivel de éxito que ahorita tienes? Esas 5 habilidades vas a darte cuenta que se relacionan justamente con lo mejor que eres capaz de hacer, van ligadas al éxito, no solo al que ya has obtenido hasta ahorita. Esas 5 principales habilidades o cualidades van a determinar si tú te aplicas y te enfocas a trabajar con ellas, a pulirlas, a mejorarlas, van a permitirte el éxito hacia el futuro. Vamos a seguir trabajando en conseguir lo que te propongas porque ya te diste cuenta que funcionan esas 5 habilidades para lo que hasta ahorita has hecho bien. Imagínate si ahora esas 5 habilidades tú las fortaleces día tras día y si tú te enfocas todavía más de una manera precisa a 2 de ellas, a las 2 mejores cualidades y habilidades y les dedicas 45 minutos al día a ejercitarlas, a pulirlas, a mejorarlas en el tiempo que tú quieras durante el día, pero que te lleve esa práctica de 45 minutos en estas 2 habilidades. Si tú las pules y le dedicas de una manera muy enfocada tiempo y energía a mejorarlas, te aseguro que vas a seguir cosechando metas que pensaste que eran muy difíciles o que ibas a tardar mucho tiempo en alcanzarlas. Y después pasamos también a la lista de nuestras 5 peores debilidades. Esto es aquellas cosas que no nos gustan de nuestra forma de ser, cosas que no nos agradan de la manera en cómo actuamos, de las decisiones que hemos tomado. Piensa ahora al revés, los principales problemas en los que te has metido, situaciones problemáticas en las cuales tú terminaste involucrado justamente por culpa, a causa de esas 5 o algunas de esas 5 características negativas de tu personalidad, esas 5 formas de ser de tu carácter que no te gustan y que estás dispuesto a trabajar y a mejorar y a irlas sacando poco a poco de tu vida, no de golpe, pero hay que trabajar de una por una en mejorar, en perfeccionar nuestra personalidad para ir eliminando esas debilidades. ¿Cuáles serían ejemplos de fortalezas? Ser una persona proactiva, una persona con buena actitud, una persona optimista, alguien que es práctico, alguien que está enfocado a resultados, una persona que es noble, que le gusta compartir. Todas estas son cualidades, disciplinado, ordenado. Pensemos en debilidades, ¿cuáles pueden ser? Ser una persona explosiva, quizá, alguien que procrastina, que va dejando todo para después, una persona que se autosabotea, por ejemplo, es otra debilidad. Ser rencoroso, ser vengativo, ser distraído, ser desordenado, ser tímido, en fin, todas estas cosas que limitan el desarrollo personal y que están dentro de mi personalidad se pueden considerar como debilidades o fallas del carácter en las que tenemos que enfocarnos, por supuesto, también a trabajar, pensando en cuáles han sido los costos a veces muy altos que hemos tenido que pagar, derivado de que nos dejamos llevar en un arranque, en un impulso o por falta de disciplina y de control por algunas de estas 5 debilidades o rasgos negativos. Con estas 2 esferas, las fortalezas y las debilidades, tenemos una concepción, un diagnóstico de cómo estamos funcionando internamente. Ahora pensemos en el exterior, lo que nos rodea, las oportunidades y las amenazas. Es lo mismo, lo positivo y lo negativo, pero ahora fuera de mí. Aquí les pediríamos que escribiéramos 5 oportunidades que representarían bendiciones, cosas que la vida nos ha puesto en el camino, cosas con las cuales Dios, el universo, la gente te ha facilitado la vida. Y ejemplos de esto puede ser quizá la confianza de la gente, la oportunidad de asistir a la escuela, de la educación, los amigos, el tener el apoyo de la familia, el tener salud, todas estas cosas que de alguna manera nos han abierto puertas, nos han facilitado la vida, el camino, representan oportunidades. Y pensamos también en las amenazas. ¿Qué son las amenazas? Son retos, son problemas que complican nuestro camino, nuestro crecimiento, que hacen difícil nuestro progreso. Son limitaciones que están fuera de mi control, eventos que ocurren allá afuera
que yo no los puedo regular, yo no los controlo, afectan mi desarrollo, son una limitante, una barrera, pero al mismo tiempo es algo que me impulsa y que me empuja a esforzarme más, a pulir y perfeccionar mis habilidades para poder vencer esas amenazas. ¿Cuáles serían ejemplos de amenazas? Tener un maestro que nos acosa en la escuela, un jefe despótico, tirano, injusto en el trabajo, poder también tener quizá las traiciones de algunas personas que pensamos que eran nuestros amigos, la envidia de la gente, los chismes, las cosas que nos hacen quedar en mal a partir de mentiras, es decir, todo lo que hay a nuestro alrededor, cosas que nos ponen trabas y dificultades, se pueden considerar amenazas en el camino del crecimiento, pero de alguna manera, insisto, nos impulsan a ser mejores personas. Una vez que ya tenemos por escrito estos 4 elementos del diagnóstico personal, fortalezas, debilidades, son los aspectos internos, oportunidades y amenazas, los aspectos externos. Ya conozco más a fondo mi persona, mi ambiente, empiezo a descubrir y darme cuenta de cosas que al no haberlas reflexionado y puesto por escrito, no me había dado cuenta que tenía. Nos estamos conociendo más a través de este sencillo ejercicio de determinar el diagnóstico personal. Y este autoconocerme, ese descubrirme cómo soy en ese conglomerado de luces y sombras, me va a llevar a la autoaceptación incondicional, que lo dije hace rato, es quererme, aceptarme, amarme en paquete, en conjunto, sin criticarme, sin rechazarme, para poder identificar cómo crece mi autoconfianza, mi amor propio, la seguridad de mí mismo y lo que yo soy capaz de lograr. Mientras más fortalezca mi seguridad y mi autoconfianza, menos voy a depender de la aprobación externa y vamos a ir blindando nuestra estabilidad emocional para que no nos afecte los comentarios negativos del entorno, de personas malintencionadas, de gente que de alguna manera busca ponernos trabas en el camino. Al blindar esta esfera emocional y darte cuenta que es tu responsabilidad, el valor que te otorgas, el reconocimiento de tus capacidades, el reconocimiento de tus virtudes, y que tú sepas que tu valor está definido ya de manera intrínseca y natural y que no dependemos de la aprobación externa, vamos a poder trabajar en mirar la aprobación externa solamente como algo agradable, como algo que si alguien me dice algo positivo, pues me siento bien, gracias, ¿verdad? Es un detalle bonito, pero no dependo de eso para ser feliz, no dependo de la aprobación para lograr las cosas que quiero. Y que si alguien me critica y puedo obtener algo bueno de esta crítica, algo positivo, bienvenido, lo tomo, pero no voy a dejarme que eso me desmorone, no voy a dejar que eso me desmoralice. La crítica, si viene de alguien a quien yo admiro, y es una crítica bien intencional, la voy a tomar, por supuesto que me sirve. Las críticas, el que alguien me ayude a ver desde allá afuera mis errores y mis fallas, me van a convertir en una mejor persona. Y si las críticas son malintencionadas, solamente tienen un espíritu destructivo, desde este blindaje emocional vamos a aprender a pasar por encima, a surfear por encima de esas olas de malas intenciones. ¿Para qué? Para yo conservar la responsabilidad como adulto de identificar mi valor como persona y no depender de la opinión de terceros. Este es el trabajo del fortalecimiento y del descubrimiento de la identidad, el primer elemento del proyecto de vida. En el siguiente video, en el video número 2, vamos a revisar qué es misión, que esto significa el descubrir y entender por qué y para qué estoy en este mundo, a qué vengo a la tierra, por qué y para qué existo. En esta segunda parte del diseño del proyecto de vida entenderemos a poder definir, clarificar cuál es mi misión.